Bien, la familia como hecho fundamental de formación y como primer inicio de educación en los menores, no es propiamente un detonante o un formador, pero sí forma parte de, es decir, la educación que tengamos desde pequeños, desde la formación. Bien mencionaba y citaré la teoría de Bandura en el aprendizaje por imitación, en el aprendizaje Ujú. vicario, es decir, aprendemos de lo que debemos decir, aprendemos a hablar porque vemos a nuestros padres hablar. Aprendemos a pedir cosas, aprendemos a expresar nuestras primeras palabras, nuestros primeros movimientos, pues basado en lo que vemos. Entonces, por ende, si vemos si tenemos una enseñanza deficiente o equivocada, socialmente aceptable, pues entonces tendremos un inicio de una formación no propiamente delictiva, pero sí desviada hasta ese punto, desviada de lo socialmente aceptable. Hasta ahí. Ok, entonces, licenciado, sí es un factor importante, pero no es el factor fundamental. No, yo creo que la formación viene mucho más adelante. Este es el inicio. Y la parte inicial hasta los 8 años es de aprendizaje. Es decir, lo que podamos aprender hasta esa etapa será de suma importancia para adentrarnos ya a un tema social. Recordemos que después de la familia, nuestro siguiente enfoque es un tema escolar. Y en el tema escolar ya vamos a compartir con otros niños otro tipo de aprendizajes, otro tipo de cultura. Si viene una revuelta sociocultural, por decirlo así, porque quizá en casa yo no aprendí a pedir por favor, a decir gracias y quizá me encuentro con un niño que lo hace en todo momento. Y mi educación quizá fue deficiente y la de él fue completa. Aunque decir por favor y pedir las cosas por favor y decir gracias, no existe ninguna norma para ello, pero Ujú, es meramente una educación que tenemos desde niños y que la ujú. vamos aprendiendo. Entonces, esta es nuestra primera etapa como niños, como pequeñitos, y nuestra siguiente etapa es la etapa pues escolar, la etapa primaria, y esta misma etapa termina en una etapa de adolescencia, la etapa de adolescencia desde los 12 años, pues ya comienza, como todos sabemos, una etapa de adolecer, de experimentar cambios físicos, emocionales, mentales incluso, y entonces viene esta parte de la formación, va evolucionando en cada momento. Recordemos que la palabra crimen como tal es un genérico del delito. Vamos, el delito es una similitud del crimen. Si entendemos que el crimen es una palabra genérica del delito, el delito es esta parte, delito, delincuente, delincuencia. Y el Ujú. crimen, criminal y criminalidad es un enfoque bastante aceptable. Y si lo relacionamos con la parte social, desde la compostura, Emil Durkheim mencionaba que la parte social es una estructura que colabora para sí, para llegar a un fin determinado. Entonces, nosotros vamos a adentrarnos a esa sociedad donde hay una colaboración de manera constante para obtener fines determinados, es decir, todos participamos para algo, desde que sales de casa, desde el transporte público, el servicio público, el aspecto laboral, entonces se conforma toda una unidad y aquí es donde se van a ver inmersas toda la participación y educación que tuvimos desde pequeños y de la forma como lo vamos a representar hacia la sociedad. Hasta ahí no se ha convertido en crimen. Hasta ahí llevamos conductas irregulares o conductas antisociales o Ok. conductas asociales hasta ese punto. ¿En qué momento se convierte en crimen? Ok, esto se va a convertir en crimen cuando, desde el aspecto de seguridad, hablar un poco esta parte de la seguridad. Mucha gente se preguntará por qué de pronto un servidor público detiene a alguien que está tomando en la vía pública. Y dice, Ujú. bueno, yo acabo de salir, estoy a gusto, estoy tranquilo, me merezco un momento de felicidad, ¿no? Y voy a tomarme un trago. Sí. Pero el servidor público tiene la obligación, basado en una normativa llamado bando municipal, de evitar este tipo de infracciones o reducirlas a cero. Esta infracción conocida, si no la evitamos en ese momento, esa persona que estuvo tomando en la vía pública va a regresar a su casa ya con los sentidos totalmente alterados por el consumo de alcohol, tras todo lo que trae en la parte social. Quizá tuvo un mal día de trabajo, quizá el jefe lo regañó, quizá el jefe lo regresó, le descontaron, todo un factor de preparantes para llegar al momento.
Si nosotros no contenemos... Lo o dejó si la novia, lo dejó la novia, que ese es uno de los... la dejó el novio. Es Sí. definitivamente. Una situación en la que incluso el camión, el que tenía que llegar, no sé, a determinado punto, sale a determinada hora y por alguna razón no llegó, porque el servidor público que quizá tenía que arreglar la calle no lo hizo a tiempo. Entonces, por eso mencionaba que es todo un conjunto de sociedad, en donde cada uno colabora para llegar a este fin. Entonces, esta persona se encuentra en algún lugar tomando un trago, una copa de vino, una cerveza, no lo sé, cualquier tipo de bebida alcohólica. Entonces, si no contenemos esta iniciativa, el individuo llegará a su domicilio, llegará tras este tipo de frustraciones que mencionamos y valga si no es frustrante que la novia te diga que no o que el novio te diga que ya basta. Sí. Entonces, llegarás frustrado. Entonces, Todos lo entienden, de aquel lado todos están de acuerdo. definitivo. Qué buen ejemplo. Creo que es el mejor Sí, ejemplo es el mejor. Sí, para así lo poder hacer. entendemos Ok. todos. Entonces ahora pongámonos en el lugar de esta persona que lo acaba de dejar la novia o el novio, ya con algunos tragos de más, pues entonces no se va a quedar contento e irá a la casa de la novia para pedirle una segunda oportunidad y le tocará la puerta de manera escandalosa. Saldrá el papá, le dirá, oye, o el hermano, o el tío, o no lo sé, le dirá, oye, ya vete de aquí, no estés molestando, entrarán en un conflicto quizá de empujones, de golpes y demás, y esto se va a convertir en una situación mayor. Que por un empujón, que por los meros golpes, lleguemos a un tema de empujarlo, de golpearlo, y tenemos entonces ya un delito de lesiones, o un delito de daños contra la propiedad, o lo que sería peor, que sería un homicidio Ok. por una acción o por alguna omisión. Entonces, hasta ese punto se va a convertir en un delito o en un crimen como tal, ¿no? Desde la palabra genérica, si lo vemos desde la palabra genérica, pero tendría que ser esta parte de delito. Así es. Ok, pues creo que nos quedó bastante claro con este ejemplo. Espero que sí. Espero que sí. Y si no, buscaremos un ejemplo más claro. La intención es que, pues, por supuesto, se entienda esta parte de la sociedad y en qué momento se convierte en crimen. Entender que esta parte fundamental de la sociedad en todas sus etapas es un generador, es un factor. Ok. Así está. Sí, me doy cuenta entonces, licenciado, que las conductas antisociales y posteriormente ya un delito, un crimen como tal, tienen que ver indudablemente con la sociedad, ¿no? Con todos los factores que rodean al individuo. Sí, definitivo. Puede haber una especie de alineamientos, es decir, el delito se va a realizar cuando todos los factores estén debidamente en el momento, es decir, la frustración del individuo, el cansancio del individuo, la falta de un señalamiento, la falta de una autoridad o la falta de este principal enfoque que es la autoridad, cuál es su trabajo, pues evitar mediante el tema preventivo y hasta cierto punto coercitivo, porque tiene que ser de esa manera la parte de la coerción, es decir, obligar a alguien a dejar de hacer algo. Entonces, si no existen estos elementos, pues entonces el individuo está en total libertad. Y si venimos desde una parte de educación, desde una parte educativa, donde no nos enseñaron a tener tolerancia a la frustración, o respetar las opiniones de los demás, o respetar tan solo el tema de tareas de casa. Si desde niño me dicen, los niños no lloran, los niños no pueden usar color rosa o no pueden usar color de esa manera. Entonces tenemos una programación totalmente distinta. Y entonces cuando lleguemos con una persona que tenga un punto de vista diferente, pues mi tolerancia no va a ser la misma. Claro. Entonces llegaremos a un choque en ese aspecto, porque la sociedad le enseñó a él que él sí puede hacer tareas. Mamá le encargó y le dijo, tienes que llevar a cabo tareas de casa y te toca lavar los trastos el día de hoy y te toca ayudar a barrer el patio o te toca hacer tu cama antes de levantarte, pero a este no le enseñaron, entonces hay un choque totalmente social, de ideologías y de creencias hasta cierto punto. Claro, no, realmente, bueno, yo de manera particular jamás me había dado cuenta de que van interactuando, ¿no? De que de alguna manera van de la mano los factores de la sociedad en cuanto a la persona cuando ya comete un delito, un crimen y el entorno en el que se desenvuelve. Sí, el entorno y justamente esta parte de formación que nos lleve a temas distintos. E indudablemente de esto, y dejando toda esta parte atrás de la educación, la sociedad en su conjunto, que como ya mencionamos, es un conjunto de elementos orquestados de tal manera para llegar en armonía a un fin determinado, que es la paz social, y que todo funcione bien, es decir, el que el fabricante
trabaja todo en su momento para llevar un producto a la casa del consumidor. Entonces, todo tiene un factor generador por una necesidad. Entonces, cada persona tiene un valor importante. Mencionaba, ¿cómo comienza nuestro rol día a día? Pues nos levantamos a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, depende, algunos nos levantamos a las 10 de la mañana. Entonces, dependiendo la hora en que nos levantamos, nuestro primer entorno es social, es decir, comparto con la familia, comparto con la esposa, comparto con los hijos, con la mamá, y entonces nos sentamos a desayunar. Y es un entorno social, donde todos estamos de manera organizada, cada quien sabe lo que le corresponde, si es que existen este tipo de tareas, si no hay una persona que liderea y titula estas actividades y lo llevan a cabo. Después de esto nos arreglamos, nos cambiamos y nos salimos a enfrentar el sector vecinal. Y entonces resulta que salimos y resulta que el vecino dejó estacionado su carro frente a mi casa y entonces yo no puedo sacar mi auto. No, bueno. No, licenciado, no me recuerde esas cosas. Sucede. A mí me pasa muy a Y menudo. resulta que ya salió con 5 minutos de antelación para llegar a alguna cita, o para llegar a la misma oficina, ¿no? Entonces ya me estoy frustrando desde ese momento, Sí. porque tengo que tocarle al vecino para Se decirle, tarda enormemente en y entonces salir. ya llegué tarde, Sí, definitivamente. Entonces, sí. esta parte, ahora, ya no tomamos el vehículo, me voy en transporte público, le hablo a un vehículo por aplicación. O salgo y tomo el transporte público normal y me subo al transporte público. Pero resulta que el transporte público pues también va haciendo paradas y se va tardando y yo sigo llegando tarde y sigo frustrándome cada vez más y sigo presionándome porque ¿qué va a pasar? Voy a llegar al trabajo y el jefe me va a regañar, ¿no? Y Ujú. entonces durante el camino resulta que un servidor público está trabajando en la vía pública, cualquier tipo de servicio público, puede ser quien se encarga de la limpia de las calles, quien se encarga de parques y jardines, un servidor público, un policía, qué sé yo, por alguna razón la calle donde yo iba a cruzar o el servicio público está bloqueada. Y entonces ya hay aún mayor También me pasa. frustración. Ok, Sí, sí, bastante. Tú definitivo. ya tienes en tu cabecita que vas a ir, tu caminito, ¿no? ¿Por Sí, dónde vas? claro, Y de repente llegas y te están haciendo así, avance. Y así dices, es, no puede ser, voy a ir a dar la vuelta hasta no sé dónde. claro, Sí, sí te provoca bastante frustración. definitivo. Sí. Ahora, aunado a esto, ya pasamos total el tramo conflictivo, hubo una situación, hubo un percance automovilístico que evitaba que pudiéramos pasar de manera correcta. Y ahora resulta, pues ya llegamos al trabajo. Y ahora entramos, ya salimos de casa, en el hogar, luego el vecinal y luego la parte del servicio público. Y después llegamos al ambiente laboral, donde para empezar llegué y el de recepción pues estaba con una mala cara. Y no me quería dejar firmar o checar tarjeta o abrir la puerta de la empresa o de la oficina donde esté yo laborando. Y me dice que me va a poner un reporte. Bueno, total, de una manera u otra me permite pasar y llego ante el escritorio del gran jefe de la oficina y me encuentro, pues porque me va a regañar y me dice, te quedas a trabajar, pero te voy a descontar. Seguramente mi necesidad me dirá, pues, ¿qué? Me quedo y me quedaré a trabajar y ya estoy ante otra frustración. Y durante todo ese día mi trabajo va a ser negativo quizá. Por eso de pronto tenemos servidores públicos que están negativos, ¿no? Y a esa parte vamos a concluir. Terminamos esta parte laboral, nuestras 8, 10, 12 o 24 horas o quizá más, porque hay servidores que aprovecho para esta parte del respeto merecido para quienes laboran una cantidad de horas impresionante y Sí, que sí, también. Y trabajos respetos impresionantes. totales. Es, Sí. es impresionante. ¿Y cómo toleramos toda esta frustración? Eh, por la mera necesidad, porque es imperante tener que Sí. salir a cumplir mi función de trabajo, porque hay una familia detrás. Claro. Entonces no hay hacia dónde hacerse. Termina esta parte laboral y regresa nuevamente el tema servicio público, el tema vecinal y el tema familiar. Y ahí concluye mi tema familiar, que muchas veces ya no hay el espacio para la charla suficiente. Solamente cómo te fue, me fue bien, está todo perfecto, el jefe me regañó, me van a descontar, pero pues mañana me levanto más temprano a tratar de solucionar el tema. Y resulta que me encuentro al vecino quizá afuera. Y el vecino está tan quitado de la pena porque ese ya no le tocó trabajar y por eso el vehículo estaba pues sin problema. Y volvemos a ese ciclo, ese es un ciclo impresionante. Todos los días, Sí. un servidor público sometido a esta presión, una persona con un trabajo, por decirlo de manera normal, tanto de oficina
de fábrica, de construcción, de maquila, de cualquier trabajo, Sí, artesanal, cualquier trabajo, sí, el tema cualquier de trabajo. educación, cualquier situación, vamos a enfrentar los mismos factores. Y eso estamos contando únicamente los más relevantes, porque nos Ujú, podemos encontrar otro tipo de factores dentro del ambiente. Quizá fui víctima de robo. ujú. Quizá iba yo en el transporte público, que casi no sucede, y mucho más nuestro Estado de México bendito, que es atacado en las redes sociales, pues, meramente por esta consecuencia, por esta actividad. Ahora imaginemos esta persona que ya perdió esta parte, ¿no? ¿Y qué decimos? Es que la policía no estaba haciendo su trabajo. No defenderé en ningún momento el aspecto policial. De verdad, soy servidor público, pero ante todo hay que afrontar la responsabilidad que uno tiene, ¿no? Pero habrá que conocerlo, habrá que conocer las consecuencias de ello. Sí, Creo que el único ingrediente que puede ser funcional para esto es la empatía. Porque ese sí, servidor público que está ahí bloqueando la circulación y el chofer del transporte público que va haciendo paradas, para nosotros creemos que son innecesarias, para él no, para él es una forma de vida. Y claro, es su trabajo. también trae tras sus espaldas o va tras sus espaldas con toda esa frustración. También le pasó lo mismo que a nuestro personaje que acabamos de mencionar para llegar al trabajo. Y encima de esto, pues trae una cantidad de emociones, Sí, 12 no sé, claro. 15 pasajeros, quizá en las preguntas nos aclaren cuántos pasajeros puede tener un transporte público, pero imagine toda esta carga negativa detrás de la espalda del conductor. Claro. Y esto aunado si lo dejó la novia. Eso ya es Peor todavía. definitivo, ese es uno de los conflictos Sí, más no, difíciles. ahí es peor todavía. El el aspecto económico y bien mencionado por producción, el aspecto económico es importante. Si no me alcanza, porque ya tengo encima Sí. el tema de la renta, el tema de la luz que no es nada barata, permítanme mencionarlo, la canasta básica que sube día con día. Toda Sí, esta parte es importante. O quizá esta parte de desempleo, que quizá vas a tu entrevista y vas tarde, o ya te cancelaron la entrevista, o tenías una entrevista programada y no te quedó de otra más que hacer el trabajo que estabas haciendo. Qué sé yo, un sinfín de factores que nos van a llevar a esto. sí. Qué es lo único que puede sujetar este círculo eh, tan complicado? Definitivamente es la empatía, como Sí, mencionaba. Si nos ponemos en el lugar del servidor público, si nos ponemos en el lugar del conductor de transporte público, en el lugar del conductor del vehículo por aplicación o del taxi por aplicación, en el del policía, en el del maestro, en el del médico, en el de la enfermera, en el del enfermero, en el del secretario o secretaria, según sea el caso. Yo creo que hay una infinidad de labores, de funciones que hacemos los mexicanos, los ixtapaluquenses, por supuesto, que nos llevan a este tipo de cosas, de no podernos entender entre nosotros. Y de pronto diremos, los empleados del Seguro Social son agresivos o son faltos de empatía, ¿no? Hay un aspecto conocido como síndrome de Burnout, que es el síndrome del quemado, y sucede cuando tenemos pues más de 8 horas laborando, cuando la creatividad se acaba. La creatividad y sí, la paciencia se terminan. Y todo esto detonado, pues desde nuestro constructo social, de nuestro claro. constructo familiar. Más o menos hasta ahí nuestro ciclo Sí. del estrés antes de llegar a un tema de criminal. Licenciado, yo diría sonrían. Junto con la empatía, Sí, sonrían. definitivo, definitivo. Sí, Sonreír es importante. Cambiaremos el aspecto de las personas. Cambiaremos así es. esa no sé, el tipo de etiqueta que tenemos, ¿no? Ujú, Al así salir a es. la calle. Así es. Licenciado, tenemos saludos. María, Criminología, Rose Ah, María. Salazar, Ami Hernández, Poncho Razo, gracias, nos están Sí, viendo. Un famosísimo Poncho abrazo. Razo, Pony, pequeño Pony Razo. Sí, Ale Criminología, sí, viene una compañera de la academia, después Rose Salazar, una compañera querida, amiga de vecina, Ami Hernández, compañera laboral, por supuesto, un ujú. saludo, muchísimas gracias. Razo, ¿quién más estaba? La Chio Resiliencia. Ah, Chio Resiliencia, una compañera, un corazón enorme dentro de la seguridad pública. Saludos a todos los amigos de verdad de seguridad pública. Yo de verdad los admiro un montón.
Yo no sé cómo pueden cumplir esas jornadas tan destructivas. Sí, O sea, de verdad definitivo. no sé. Yo en algún momento tuve la oportunidad de poder trabajar en una fiscalía Ok. y la verdad es que la rechacé porque cuando me dijeron el horario dije, no, yo aquí me muero. Yo aquí me muero, dije, no, de verdad mis respetos para la gran labor que desempeñan y bueno, más ahorita que nos damos cuenta que ya nos explicó todos los factores que hay alrededor de esta gran labor, de verdad un saludo, un fuerte abrazo para todos los compañeros de seguridad pública que nos están acompañando. Tenemos Muchas también gracias. saludos para Isa, saludos desde Perú, muchas gracias Isa por Un gusto. acompañarnos. Un saludo y un abrazo hasta Perú. Enorme, enorme. También saludos para Henry Ramos de Macuspana, Tabasco. Un saludo y fuerte Un abrazo hasta saludo, Tabasco. Henry. También, chicos, quienes tengan alguna pregunta, aprovechen todas las preguntas, el experto nos las va a contestar. Entonces, Muchas muchachos, gracias. vamos a interactuar con sus preguntas, con sus saludos, díganos de dónde nos están acompañándonos, perdón. Para nosotros es un gusto que nos acompañen en esta tarde. Y bueno, licenciado, por otro lado, ¿usted considera que dentro de las conductas criminales ha habido una evolución? ¿Existe una evolución? ¿Y cuál sería? ¿Cómo ha sido esta evolución? Bien, evolución propiamente, no podría llamarle un tanto evolución, yo creo que sería más retroceder Ok. en el aspecto, Ujú, porque si hay un aprovechamiento definitivamente, el ujú, delito va cambiando constantemente. Y si bien es cierto, en algunos lugares tenemos, no sé, en una zona urbana a ujú. una zona rural, pues tendremos un tipo de delito o de crimen Sí, diferente. claro. Pero pues las redes sociales aperturan muchísimo espacio para poder cometer este tipo de delitos. Y tenemos el caso muy reciente en la Ciudad de México, ¿no? Un tema de una empresa dedicada al tema de préstamos y por medio del préstamo, una especie de terror por medio de la vía telefónica y cometer este tipo de temas, pues conocidos como fraudes o incluso la parte de extorsión, abusos de confianza y demás. Entonces, yo considero que avanza, aprovecha las tecnologías, aprovecha la oportunidad, aprovecha estos elementos, esos factores que nosotros permitimos como sociedad, porque no hay otra cosa, nosotros lo permitimos. No considero que evolucione, porque considero que el pensamiento debería estar enfocado a mantener el bien, ¿no? Claro. por, 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 por mera necesidad humana, por mero conocimiento, por mera empatía y por amor al prójimo, si me atrevo a decirlo. Pero entonces no evoluciona. Considero que está en retroceso un pensamiento de aprovechamiento de los demás y de un sector vulnerable o de la parte más débil. Porque ¿quién es el que sale mucho más afectado? Pues salimos mucho más afectados, pues las personas que salimos a trabajar, ¿no? Los que Sí. nos encontramos en un aspecto y que vamos vulnerables en un transporte público. Entonces, usted mencionaba el reconocimiento para esta parte del servicio público, no solamente desde el aspecto policial, sí, bien es cierto, la policía trabaja horarios totalmente incómodos, podría decir, ¿no? Pero Sí. es parte de la formación, pero no dejan de ser, pues, complicados porque queda poco espacio para el tema social, para el tema familiar. Pero también hay otros servicios, el transporte público. Yo salgo de casa y el transporte público está a las 4 3 de la mañana o se llega a formar antes. Entonces también cubre con horarios extensos, ¿no? Los maestros, los docentes, la parte directiva, pues también tienen muchos Claro, horarios sufrimos muy mucho. extendidos. Entonces, y esto, las fábricas de maquila, ¿no? Nuestra zona industrial tiene horarios muy temprano. Tiene horarios que comienzan desde muy temprano. Los que son repartidores de productos en tiendas de abarrotes y que llegan a las plantas o a los sedis para comenzar a sacar el producto y comienzan desde muy temprano. Cada uno con diferentes oportunidades sociales, eso sí habrá que decirlo, que también es un factor importante en tanto a la criminalidad, porque estos factores están encaminados a que uno tiene mejor sueldo o tiene la oportunidad del seguro social y otros no lo tienen. Qué sé yo, esta parte totalmente avanzable. Y por eso entiendo y por eso menciono que el delito no evoluciona. Aprovecha estas oportunidades Sin que la embargo, sociedad le da. licenciado, desgraciadamente,
considero a lo mejor no evolución, porque como bien menciona, la evolución sería como para algo bueno, para mejorar. Por supuesto. Pero en este caso, desgraciadamente, el tipo de delito, de conductas, cada vez es peor. Cada vez digo, yo recuerdo hace algunos años que yo escuchaba el delito de homicidio y se limitaba a un disparo por arma de fuego y ya, eso era todo. Pero el día de hoy el delito de homicidio no queda ahí. O sea, es un disparo por arma de fuego, ya no es uno, ya son varios disparos y aparte, bueno, ya el cuerpo no lo encuentras completo. ¿Qué pasa con nuestra Sí, sociedad? esta parte violenta, definitivamente yo creo que en todo el país, aquí no podemos hablar de un estado o de un municipio, creo que en todo el país pues hay una detonante en cuanto a la agresividad. Y tiene que ver, por supuesto, con la falta de valores, con la falta de empatía con la ciudadanía. Aquel individuo que comete esta parte de los delitos y que sucede mucho, pues, no sé, en la zona norte, hacia la zona sur, hacia la zona céntrica. Es decir, hoy el delito sí es mucho más violento, sí es mucho más Así violento es. el tema, pero coincidimos en esta parte de que la evolución es para mejorar. Así es. Eh, en esta parte existe un factor también muy importante, el tema y el contenido que tenemos en redes sociales, el tema y los contenidos que tenemos hoy en televisión y que está al alcance de nuestros menores. eh, Nuestra población de menores es significativa. Y hoy en día tienen acceso a redes sociales, tienen acceso a ver cualquier tipo de programación. Yo no digo que los narcocorridos sean malos de ninguna manera, digo que, o que las narconovelas. Yo no digo que sean malos, pero son un generador de idolatrar. Sí. Los jóvenes o los niños hoy en día pues crecen viendo este tipo de cosas. Cuando, no sé, quizá en 1980, seguramente alguien esté conmigo en 1980 y recordemos, pues no sé, caricaturas un poco más aceptables, más heroicas, Sí, más antes de no voluntad. pasaba de que viéramos a Tom y Jerry o cosas así, Sí, ¿no? creo que las mayores travesuras o los mayores aventuras de captura y de delincuencia, pues era un coyote, ¿no? Que compraba Sí, productos Acme. Y siempre resultaba lastimado él, ¿no? E invertir una gran cantidad de dinero para poder atrapar con productos Acme. sí, Y entonces estos productos Acme se quedan marcados, ¿no? No, no lo sé, Mazinger Z, quizá, quizá en los comentarios alguien nos recuerde un tema de estos que generaban una parte de educación, ¿no? Los Thundercats era un tema que generaba esta parte de sí, educación, de trabajo en equipo, de comunidad, de sí. valentía y de paciencia, ¿no? Sí, claro, y todos querían ser el bueno. Claro, Y ahora con estas series que a todos nos encantan, debo confesarlo, sí, pero lo hemos normalizado. Estamos normalizando la violencia claro, y estamos ahora queriendo ser el malo. sí. ¿No? Porque ahora dicen, es que el malo toma venganza. Sí, yo quiero ser así, ¿no? Claro, Yo el quiero ser la malo, reina del sur. el malo tiene O al sea, alcance todo tipo de sí, cosas, tiene mucha razón. Esta personaje de la Reina del Sur, pues después de mucho sufrimiento y después de mucho padecer, pues tiene una vida solucionada. Y creo que ha sido una programación de siempre. La parte telenovelesca sí, ha sido una programación de que para poder obtener una posibilidad económica, pues tenía que casarse con el rico o con la persona rica. Entonces ha sido una programación, pero hoy en día pues mucho más violento. Yo creo que hay programas de televisión, no lo sé de qué cadena, pero que intenten rescatar esta parte, porque hoy vemos mucho más programas de médicos, como, no sí, sé, Anatomía según Grey, sí. cuestiones de esa naturaleza, Mindhunter, que habla sobre temas de investigadores de los años 70, cuando piensan a crearse perfiles criminales, Ujú. y esto es necesario, a pesar de que es un tema un tanto agresivo, pero es científico y nos habla de la parte de la evolución en cuanto al estudio para obtener un resultado favorable en pro de la comunidad, para garantizar la seguridad de la gente, Claro. que como tal, pues nuestro mayor valor pues es la vida misma. Claro, no, y yo recuerdo, licenciado, que cuando pasaban alguna escena en la televisión, por ejemplo, a mí mis papás me tapaban los ojos. No Sí, veas la sangre que sale, o, claro, ay, es que lo van a matar. No veas, no veas. claro. Pero ahora están los niños con las palomitas viendo cómo los matan, cómo sale la sangre. O sea, estamos normalizando qué está sucediendo con nuestra sociedad. Desgraciadamente,
considero que estamos en un momento sensible por lo que acaba de suceder con la pandemia, pero ni así. O sea, estas conductas no cambian, estos gustos no cambian, por el contrario, ¿no? Se aumentan. La pandemia tiene esto, y bien menciona, la pandemia tiene esta parte de tranquilizar y llenar una parte de sensibilidad, pero también tiene un factor muy importante, que es que todos en casa, y seguramente las cadenas o los streaming, o no sé cómo se puedan llamar, las cadenas de televisión, pues tuvieron mucho más trabajo y mucho más Sí. conectividad, ¿no? Mucha más gente en casa, mucha más gente viendo contenidos lesivos. No, no digo que todo sea lesivo, no digo que todo sea agresivo. Habrá programas que sean educativos, habrá programas que sean especial y generen esta dinámica de aprendizaje muy a su estilo y muy de manera principal. Hay una serie caricaturesca que se llama Primal, que está por ahí en alguna plataforma, y te enseña toda esta parte de la evolución del hombre, desde el tema de las cavernas y la Ujú. parte de avanzada, y te explica todo de tal manera sin una sola palabra. Ok, perfecto, licenciado. Tenemos saludos de Edith Galván. Excelente ponencia desde Plutarco Elías Calles, Ixtapaluca. Muchas gracias Muchísimas por gracias. acompañarnos, Edith. La familia Galván, siempre tan amable. Y nos preguntan, pregunta de producción. Nos Ok, dicen, ¿un delincuente nace o se hace? ok, aquí ya con la pregunta, de una vez antes del siguiente, ¿verdad? Ok, ¿Sí? 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 yo considero que se hace justamente por esta generación de factores. Todos, Ujú, todos sí, nacemos claro, con las mismas oportunidades. Yo creo que el claro. primer rasgo de agresividad, y quiero hacer énfasis en esta parte de agresividad y violencia, la agresividad es un mecanismo nato por tema de supervivencia, de sobrevivir, y la violencia ya se genera con un ánimo de causar daño a alguien más. Ujú, Entonces, todos al momento de nacer, pues, ¿qué nos enfrentamos? Que alguien nos jala, que alguien nos golpea y nos hace llorar, ¿no? Con el ánimo de que podamos respirar. Entonces esta parte de agresividad, incluso nos impulsamos para poder salir a la vida. ujú. Entonces esta parte de agresividad la tenemos, pero la violencia ya se va generando cuando causamos daño a alguien. Entonces considero que el delincuente se va formando, se va haciendo. Ok, tenemos otra pregunta, licenciado. ¿Sí? Nos dice Alcántara G. El crimen se educa desde casa con estos valores y herramientas que los padres brindan a los hijos. ¿Usted qué opina desde su perspectiva en seguridad pública y qué se debe hacer para ayudar en este tema? Ok, sí, la educación se va dando. Si bien es cierto, algunos servidores públicos, y he tenido la fortuna de platicar con algunos que mencionan que cuando están en su servicio, pasa una mamá con un niño que está alterado, que está haciendo berrinche, como comúnmente conocemos, y la mamá dice, si no te calmas, te va a llevar el policía, y entonces genera un temor hacia el policía. Jamás había escuchado Sucede, y eso. sucede Yo todos los siempre había días. escuchado lo del señor del costal. Bueno, es que ahora cambia. Si, Ah, si, si ves al policía parado, el policía representa al señor del costal, el policía te va a llevar. Y ok. eso genera que el niño, desde ese momento de impacto, porque seguramente le temerá al policía, entonces no será un respeto, Claro, y va a será un crecer temor. así, pensando que el policía es alguien muy malo, Claro. ¿no? Y eso por poner un pequeño ejemplo, ¿no? Si generamos otro tipo de ejemplos de la educación que le damos a nuestros niños, pues resulta que yo estoy viendo La Reina del Sur y está mi niño porque ya tiene hambre, porque ya quiere jugar, y yo le doy la tableta o le doy el teléfono y le digo, entretente mientras yo sigo viendo con esto. Y esta parte de educación, Sí. como bien mencionaba desde el inicio, Bandura decía, la parte educativa o la parte de educación es por aprendizaje y por imitación. Si nosotros vemos que papá se levanta temprano y hace lo que tiene que hacer y barre y ayuda con las tareas y demás, el niño aprenderá haciendo eso. Pero si no lo hace, si papá llega y grita y patalea y avienta cosas, pues entonces el niño estará aprendiendo eso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que comenzar por cambiar nuestro entorno, por cambiar nuestras conductas, por ser mucho más humanos y llevar esta parte de servir a todos lados, darnos este espacio. Yo sé que fue muy difícil salir de trabajo, de estar bajo la supervisión de un jefe, ya sea, mencionaba, sobre una empresa, una oficina, un centro de trabajo de cualquier nivel, el jefe de área.
me tiene tan observado y tan estresado que yo llego en casa y me desquito y hago y pataleo, o ya no quiero ni hablar, ¿no? No, llegamos a casa, demos un abrazo. Hay que sonreír, decía la maestra, y es importantísimo esta parte de sonreír. Me fue malísimo, ¿eh? Tanto hombres como mujeres tenemos la misma situación y nos enfrentamos al mismo problema. Tenemos las mismas oportunidades seguramente en el tema y el mismo jefe nos tiene muy castigados. Comprendamos que el jefe también tiene presiones detrás y tiene presiones de aquel lado. Entonces ahí generamos la empatía. Claro. Llegamos a casa. Comprendan a sus jefes. Sí, por supuesto. Llegamos a casa, damos un abrazo enorme, preguntamos cómo te fue como hombres, dejemos que nuestra pareja nos cuente primeramente cómo nos fue y después nuestros 5 minutos. Consiéntanla. ¿A poco Totalmente, no? Sí, lleguen y totalmente. consiéntanla. Así es, porque hablamos diferentes idiomas también. Es Y mujeres importante. consientan a sus parejas cuando Claro, cada llegan. uno Sí, necesitamos cinco claro, por minutos, cinco supuesto. minutos de aplicación. Apapacho. Claro, claro. Y después de esto las cosas van generándose distintas y generamos un ambiente distinto. De lo contrario, tendremos el día de mañana una generación de niños con una molestia porque no hubo la atención suficiente. Así es. Olvidémonos de que si una familia disfuncional o no, socialmente aceptable. Unos pequeños o hijos que crecen con papá tienen las mismas oportunidades que quienes crecen con mamá. Creo que el amor se puede dar sin medida, Claro. desde cualquiera de los aspectos, porque somos iguales y tenemos la misma oportunidad y la misma existencialidad para brindar esta parte de amor y de cariño hacia nuestros pequeños. Claro, Parece por difícil. supuesto. Saludos de Pérez Ramírez Campanita. Dice, saluditos, licenciado Luera. Saluditos, Lupita, un gusto. Un gusto. Nos dice Ingrid Michel, nos dice, así es, la violencia va aumentando y la corrupción también. Por ello, la sociedad muchas veces quiere hacer justicia por su propia mano. Claro. ¿Usted qué sugiere o cómo ve ese aspecto? Porque las denuncias solo las archivan. Sí, muy importante. Primero, tema de corrupción. El tema de corrupción es un tema, es un cáncer. Es un cáncer y este va en aumento día con día. Recordemos que la corrupción es un tema de dos. Es un tema, muchas veces, mucha gente o muchos de nosotros lo identificamos y decimos la corrupción existe en el servidor público. Eh, de acuerdo estoy, pero difiero en algunas ideas y el contexto está en que si yo conductor de mi transporte, de mi vehículo, cumplo con todas mis normativas y mi documentación en regla y respeto los límites de velocidad y utilizo el cinturón y respeto a los peatones y respeto a los ciclistas y no invado como en la Ciudad de México que de pronto invadimos el carril de los ciclistas o el del Mexibús o nos estacionamos en lugar prohibido. Si toda esa parte, yo no le doy oportunidad al servidor público para que el servidor público extienda la mano y presione de tal manera para poder generar esta parte de corrupción. Ahora bien, si el ciudadano conocemos la parte que nos toca, la parte normativa, si conocemos, imaginemos en la parte de Ixtapaluca, si conocemos nuestro bando municipal que está publicado en la Gaceta, cada inicio de administración y cada año que se hacen reformas al bando municipal se publica en la Gaceta. Hay personas que no los conocemos y a mí me ha tocado atender gente que no conoce que tenemos un bando municipal y el bando municipal dice, ok, será una falta administrativa el miccionar en la vía pública, será una falta administrativa esto, será una falta administrativa tirar basura en la vía pública. Entonces, si conocemos estas partes, si conocemos esta parte de derecho, no tanto de la defensa, sino del derecho, de lo que sí me corresponde y de las obligaciones, por supuesto. No podemos alegar derechos si no tenemos la parte de obligaciones. Claro. Entonces no le permito al servidor público, porque el servidor público podrá ser pues muy estudiado y podrá ser muy trabajado y podrá ser muy mañoso si queremos así mencionarlo, porque ese es yo creo que el etiquetamiento que tiene el servidor público. Y créanmelo que no. Yo conozco y he trabajado años con servidores públicos que seguramente malos los hay, como toda la sociedad. Y en todas Servidores las áreas, públicos, ¿no? definitivo. Sí, claro, Definitivo, en todas las áreas hay buenos y malos. claro. Personas que les enseñaron a decir gracias y que les Así es. enseñaron a pedir por favor y personas que no les enseñaron Sí. y que no se convierten propiamente en delincuentes, pero están generando este mal que pareciera no mal, pero esta parte de la corrupción pues va creciendo día con día. Y con esto, esta parte que preguntaba de la corrupción, que preguntaba sobre, recuérdenme, ¿qué otra cosa me preguntaba? Em,
hacer justicia por su propia mano. Hacer justicia, justamente. ¿Por qué sucede esta parte de justicia por propia mano? Porque definitivamente la autoridad consideramos que no atiende las denuncias. Y entonces, cansados de toda esta frustración, de todo este cansancio, de que me subo a transporte público, que me costó muchísimo tiempo ahorrar para comprarme un equipo de telefonía y que lo llevo en el transporte público, que es mi segundo o tercer día con un teléfono que me costó, pues, no lo sé, hay teléfonos carísimos, y que de pronto me lo quiten así en un segundo. Sí. Es un dejo de impotencia impresionante. Y entonces, pues se detona en esta parte de No, que y de las aparte es un noticias. impulso, ¿no? Definitivo. Sí. Definitivo. Y esta parte de impulso, pues nos lleva pues a golpear hasta el cansancio a esta persona y en casos graves a que pierda la vida una persona así. Desafortunadamente, la ley a veces es un tanto injusta y me atrevo a decir que a veces es absurda, porque de pronto un servidor público tiene que llevar ante el Ministerio Público a una persona que está golpeada y resulta que esta persona también tiene derechos. ¿Y cuál es su derecho? Pues la integridad, el derecho a la vida misma, ¿no? El derecho a no ser violentado de esa manera y entonces el derecho humano estará siempre por encima de un tema de autoridad. Entonces, por eso la autoridad no lo castiga. De acuerdo estoy totalmente, y como menciona sobre el tema de que se archivan las denuncias, Ujú. estoy totalmente de acuerdo y eso no lo defiendo. Y como servidor público, estoy consciente de que eso sucede y que de pronto servicio público, ministerio público o alguna dependencia hace su presentación, atiende y que archiva. Este servidor público también está sometido, y ojo, no lo voy a defender, también está sometido a una presión impresionante por falta de herramientas, por falta de personal, por falta de Sí. equipo, por falta de personal que vaya a campo, por falta de una comunicación efectiva con otras corporaciones, qué sé yo. Es un tema general y viene desde arriba, Ujú. desde donde surge el tema recurso. Yo he visto muchísimo avance de pronto en las fiscalías, en los ministerios públicos. No radica en totalidad. Y menciono y reitero, no es parte de justificación, creo que es un tema que sucede día con día y día con día. Tenemos que aprender a conocer cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, cómo puedo denunciar, cómo no lo puedo hacer, a dónde acercarme, hacia dónde tener la confianza. Siempre cada ciudadano tendrá la cercanía de un oficial cercano a su vivienda. Conozcamos al servidor público. Su primera obligación de ese servidor público es atender a su población, explicar de manera detallada. Y de ahí parte toda esta generación hacia las denuncias, pues que muchas veces quedan archivadas por falta de personal. Me atrevo a mencionarlo de esa manera en las fiscalías. Sí, claro que sí. Falta de personal y a veces también tenemos que aceptarlo. Nosotros cuando vamos y denunciamos no le damos seguimiento. Cierto, y qué bueno que toca Eso el también punto. sucede. Sucede mucho en los temas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Sucede en los temas de violencia intrafamiliar y sucede prácticamente todos los días. Así es correcto. Bueno, licenciado, pues vamos a un corte, no se vayan, vayan por su café, sus palomitas, esto se va a poner mejor. Regresamos. Gracias. A ti que buscas flexibilidad para comenzar tu bachillerato o licenciatura,
una modalidad que se adapte a tus necesidades para que avances a tu ritmo? El Colegio Multidisciplinario y Ciencias Forenses México es tu solución. Te ofrece las licenciaturas de Psicología, Pedagogía, Derecho, Criminalística y Criminología, así como Bachillerato. ¿Qué esperas para continuar con tu crecimiento profesional? Estudia con nosotros y cambia tu vida. Aprovecha que tenemos un 50% si te inscribes en horario vespertino. Mándanos un WhatsApp al 5531 41 20 39 y al 5563 56 92 06. ¡Inscríbete ya! Sabemos que has pasado por situaciones difíciles y a veces nadie comprende con lo que estás cargando. No temas por regresar a clases. Juntos saldremos adelante. Colegio Multidisciplinario y Ciencias Forenses México. Estudia con nosotros y cambia tu vida. Pues ya estamos de regreso, espero que ya tengan su café porque es una tarde nublada, con frío, que tengan ya su pan o sus palomitas para que continuemos aquí bien a gusto con esta plática. Y bueno, también quiero recordarles que no se pierdan la constancia del tema de hoy. En la parte de abajo les aparece el número de contacto, no se olviden, no se pierdan su constancia de participación del día de hoy con este tema tan interesante, licenciado. Lo es. Muchísimas gracias a todos los que se mantienen ahí en la línea. Y como bien dice, el café, excelente, porque sí, la tarde es muy rica y amena para un cafecito y para la charla, por supuesto, un gusto. Así es. Nosotros también los vamos a acompañar con el café, ya pedimos el nuestro. Es correcto, estamos en espera. Bueno, continuamos. Nuestro amigo Poncho Razo nos dice, nosotros como padres de familia somos el espejo y reflejo de nuestros hijos. Si mi hijo ve que soy un hombre de bien, ellos serán hombres y mujeres de bien. Exactamente. Correcto, correcto. Razo, un abrazo enorme. Y bien menciona Razo,
un árbol bueno da frutos buenos, eso en definitiva. Y estos buenos ejemplos, aprendizaje o esta enseñanza de valentía y de dar, y me atrevo en el tema de Razo, ¿no? Razo siempre Sí. dando su tiempo y esfuerzo para los desvalidos y Mis nuestros respetos lesionados en también este para país. su gran labor. Me ha tocado, Definitivo. digo, es un amigo de muchos años. Un abrazo, de verdad, un fuerte abrazo. Todo mi reconocimiento y Claro. admiración para su gran labor. Cierto está, esta parte de los paramédicos, con Razo, Sí. evidentemente tendremos muy buenos paramédicos el día de mañana, Razo, que son los que van a salir de ese árbol enorme y de mucha bondad. Y por supuesto es la parte de los paramédicos, pues el reconocimiento de manera general para los paramédicos en Ixtapaluca, por supuesto, y para el resto del mundo y donde nos puedan ver. Así es. Em, Saludos de parte de Arcos, excelente entrevista y gran participación, licenciado. Daniel Yannick. Daniel Yannick, excelente. Dani, te agradezco muchísimo el seguimiento ahí, por supuesto. Es un gusto y también es parte del aprendizaje obtenido con ustedes, Dani. Un gusto haber servido para ti. Nos dice Janet Mar, ¿cuál sería la mejor forma de educar a los niños? ¿Cuál sería la mejor forma de educar a los niños? En cuanto a un tema de educación, yo creo que la parte del apoyo fundamental. El sentarte con un niño, ayudar a hacer sus tareas, el aprender de sus errores, el explicarle lo inteligente y lo listo que puede ser y las oportunidades que puede tener, sin dejar atrás la parte oscura que puede ser la realidad, ¿no? Yo creo que tenemos que ser claros con esta parte de realidad, pero el apoyo fundamental, el sentarte a tu lado, el poner tu brazo para que un niño se apoye es importante. Recordemos que un niño también pasa por situaciones de estrés, también pasa por situaciones emocionales que lo llevan a convertirse en un niño berrinchudo, para no decir un niño en cuanto al tema crimen, un niño con berrinches y un niño pues totalmente bien portado, ¿no? Y creo que es parte de la Claro. formación y una palmada en la espalda definitivamente siempre va a ser Y bueno. desde ahí considero, licenciado, que nos iba a decir nosotros como padres, no, yo no soy, Ok, pero ok. bueno, tengo sobrinos a los que me ha permitido la vida criarlos, mis hermanos también, y entonces de repente dices, hablábamos de la tolerancia, también ahí entra esa parte de la tolerancia. Sí, ¿No? Para con ellos. Y ahorita recordé mucho en una ocasión, y lo tengo muy grabado hace muchos años, yo tengo bastantes conocidos, amigos, y si de pura casualidad me está viendo, doctor Edgar, por ahí le mando un saludo, su esposa llevaba a su pequeñito. Y entonces el chiquito, digo, ya ahorita ya es un joven, pero el niño iba así llorando y gritando, y su mamá con toda la paciencia y la tolerancia y el amor del mundo, ¿no? claro. Decía, tranquilízate, Edgar, tranquilo, y lo palmeaba. Y el niño, ¡ah! Gritaba, pataleaba, lloraba. Y ella, tranquilo, hijo, tranquilo. Yo como tengo una mami de la vieja escuela, Sí. yo inmediatamente pensé, no, yo le hubiera hecho eso a mi mamá y ¡pum! La ¿No? chancla. La Sí, chancla, inolvidable la chancla. Yo creo que de los años 90 hacia atrás, no sé si en el año 2000, sí, a quizá mí alguien, todavía me tocó. quizá alguien nos pueda decir si en el 2000 todavía existía la chancla, pero del 90 hacia Sí, atrás, de noventeros y ochenteros, setenteros y de los sí, sesentas y más, la chancla era sí. Era el fundamental. estandarte de las mamás. Es buen elemento. De la chancla, pues vamos a alcanzar el tema de la nirvana, ¿no? Y eso es un tanto difícil. Ok, bueno, tenemos saludos, JM Torres, saludos Lick. ¿Qué importancia tiene la enseñanza de buenos valores en la familia para evitar la criminalidad en la sociedad? Ok, JM Torre, un gusto. Torre, maestro Torre, eh, le agradezco muchísimo su intervención y por supuesto su pregunta. Bien, la parte de educación y los valores en los niños, como bien mencionaba, no existe, no hay un documento o un escrito que diga, tienes que enseñar a los niños a decir gracias, a decir por favor. Es un tema general. Si me apoyas ahí, por ahí, Conde, con el número y la cantidad de niños que tenemos, o el porcentaje, únicamente el porcentaje en Ixtapaluca, por favor. A ver si lo tengo por aquí. Ok, 2020, según nuestra estadística del 2020, tenemos un 24.1% en Ixtapaluca, solamente habremos en local, en la parte Ixtapaluca. Tenemos un 24.1%.
de niños entre 0 a 14 años. Y tenemos solamente el 8.7% de 60 y más. Es decir, todos nuestros abuelos o nuestros padres o nuestras mamás, en el caso mío, mi madre de 76 años, le mando un saludote si está por ahí. Esta parte de los valores nos la enseña con esta parte, sí, definitivamente con la chancla. ¿Y por qué negarlo, mamá? La parte de chancla te enseña y te explica y te lleva por el gracias, a donde vayamos tienes que saludar. Pero entonces solamente tenemos ese porcentaje el que está enseñando estos valores a todos estos pequeños que tenemos en una edad de 0 a 14 años. Todo nuestro demás promedio, el 26, que corresponde de 15 a 29 años, y nuestro porcentaje del 40% de 30 años a 40 y tantos, estamos un tanto alejados de ese olvido. Algunos de los de 40 aún enseñamos toda esta parte porque lo traemos arraigado. Entonces, la importancia de los valores, de la honestidad, de la tolerancia, de esta parte fundamental de la educación es importante para evitar este tema de criminalidad, porque creceremos en un entorno mucho más aceptable, mucho más empático, mucho más favorable. Y entonces mencionábamos esta parte violenta en cuanto a los delitos. ¿Por qué es violenta? Porque no tenemos esa empatía, porque no nos reflejamos, porque no hay amor hacia el prójimo, porque no hay respeto hacia la vida, porque no hay respeto incluso hacia los animales, ¿no? Son temas delicados. Sí. Son temas delicados y mucho más importante el tema entre géneros, el tema entre la falta de respeto entre hombre y mujer, entre esta parte de ideología. Si no existen estos valores de aprender a respetar, de aprender a hacer tus cosas, de que no te permitan ir más allá, si no te pones en tu lugar de pareja, olvídate de que si me toca salir a trabajar o me toca estar en casa haciendo las tareas. Tiene que existir esta parte de respeto. ¿Desde dónde viene? Desde la educación que nos inculcaron, desde ese peso que nos pusieron desde pequeños para hacer nuestras tareas en casa. Es decir, tienes tareas que hacer. Antes de ponerte a jugar, tienes una tarea que hacer. Y donde ponerte a lavar los trastos y ayudar en casa, pues no era para nada denigrante y no tenía por qué ser. Era una tarea con la que tú contribuías dentro de tu pequeña sociedad en casa. Si recordamos que cada uno de los participantes le corresponde un rol principal para que la comunidad funcione. Y así como la casa funciona cuando todos hacemos nuestras tareas, pues así la sociedad tiene que funcionar. Y parte es, definitivamente de los valores, mi querido maestro Torre. Ok, muchas gracias, Sí. licenciado. Tenemos a Chio Resiliencia. Nos dice, ¿usted cree que los derechos humanos al paso del tiempo nos van afectando o sí han sido coherentes en aplicar la ley? Ok, los derechos humanos, mi querida Chio, un abrazote enorme y gracias por la participación. Los derechos humanos, si los vemos desde qué perspectiva. Si los vemos desde una perspectiva de ciudadano, pues por supuesto que están en mejoría, porque están en pro de defender. Así sea que hayas cometido algún delito, si la comunidad golpea a este delincuente, pues los derechos humanos lo van a ayudar a salir del problema en el que se encuentra y ya no será castigado. Pero si los vemos como servidor público, pues en totalidad frena la Sí. actividad que pueda tener un servidor público. Recordemos que no sé, no tengo la fecha exacta, 1980, 1970, en la Ciudad de México, la policía era totalmente respetada por su forma tan violenta y coercitiva que tenía. Y entonces, tras esta violencia ejercida por el servidor público, pues se destina a esta parte de derechos humanos, a veces confundida, porque le da una gran oportunidad a aquel que infringe la ley para que el servidor público no pueda hacer su trabajo. Pero siempre insistiré en esta parte. Si el servidor público hace su trabajo debidamente, a veces eso es un tanto complicado, pero aún así te apegas lo más posible a la norma jurídica, a la norma establecida, al total respeto hacia los derechos humanos y fundamental a esta parte de la vida, definitivamente el trabajo será un tanto aceptable. Pero en definitiva, derechos humanos para el servidor público es una barrera, pero para el ciudadano garantiza pues una mayor seguridad. Y no solo para el ciudadano, sino para el individuo aquel que infringe la ley, pero conoce los derechos humanos. Y ahí es la parte importante de la educación desde ambos sectores. Ok, perfecto. Nos dice Alex Trejo, saludos, un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Muchísimas gracias, señora Ale. Agradecido estoy por sus bendiciones siempre y bien recibidas, por supuesto.
Nos dice también Sergio Calán, felicidades, licenciado Olvera. Muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo. Kim Tae-jung, saludos, licenciado Inocente, bendiciones. Muchísimas gracias, Kim. Y de igual manera, bendiciones de Licenciado, aquí es hacia usted allá. muy querido. Bendito Dios, me agrada y pues nos damos cuenta, ¿no? Que también la gente, pues, agradezco muchísimo la participación, por supuesto. Yo pensé que nada más iba a estar con quien me acompaña el día de hoy, ¿no? Y no, tenemos muchísima gente. Un abrazo a todos enorme. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Licenciado, ¿cuáles considera usted que serían dinámicas adecuadas para poder aplicar dentro de la sociedad, para poder prevenir o inicialmente disminuir y posteriormente prevenir los niveles o los grados de criminalidad? Comprendo que llevan tiempo. En el caso de la prevención, quiero pensar que, digamos, quiero pensar, son dinámicas que llevan algún tiempo, pero ¿cómo sería? Desde la parte social, ¿qué podemos hacer desde la Así es, parte desde la individual, desde la parte, parte ciudadana? así es. Ok, desde la parte ciudadana yo creo y mencionaba, insisto mucho y me quedo con esa parte de la sonrisa. Esa es la principal arma, la principal herramienta. Sí. Ahora cambiemos el entorno. Cambiemos el entorno e imaginemos a la persona que está en casa, que está desayunando, que sale y se encuentra el carro del vecino, pero de manera amable, sale y encuentra al vecino, y el otro vecino también sale de manera amable y quita el vehículo, y yo tomo mi vehículo a tiempo. Podré tomar una alternativa si me levanté temprano, iré con tiempo de Ujú. sobra para llegar al trabajo, para tomar una ruta alternativa. Hoy las redes sociales nos pueden decir si tenemos una situación, prendemos el noticiero y nos puede alertar sobre algo que me va a entorpecer el camino. Y si sobre esa marcha, en lugar de enfurecerme o en lugar de molestarme con el servidor público que bloqueó la calle para garantizar mi seguridad, porque más adelante hay un percance que se dio precisamente por la falta, por la desconcentración al conducir, porque no hay otra cosa que es un tema de desconcentración, de estar sumido en otro tipo de pensamientos, en un tema de preocupación. Te diré algo, hay algo, si algo te preocupa, por preocuparte no se va a solucionar. Deja que fluya, déjalo ahí y acude a tu centro de servicio, a tu centro de trabajo, da lo mejor de ti día con día, eso es importante. Recordaba en algún momento una clase que nos daban y que nos decían, deberás tender tu cama, ¿no? Al inicio, antes de salir, cualquier otra cosa puede olvidarse, menos tender la cama. Una cama tendida te garantiza que llegarás y tu cama estará tendida. Y si tuviste un día pésimo, tendrás un lugar donde estar a gusto. Y eso te va a generar un entorno diferente. Comencemos por hacer tareas bien, tareas pequeñas, para que el día de mañana podamos hacer grandes tareas de manera fenomenal. Entonces, hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas bien, va a evitar que esta frustración, que este desinterés, que esta falta de empatía se lleve día con día. Si hacemos este tipo de práctica, y créeme lo que funciona, hoy yo agradecido con el universo mismo, con la gente, me doy cuenta que cuando hacemos las cosas bien tenemos resultados favorables, tenemos Así es. hacia adelante las cosas. La educación es importante, la educación es salir de esa presión. ¿Por qué? ¿Por qué es importante estudiar? Y preguntáramos por qué es importante estudiar, para aprender solamente, no es para salir de la prisión, para poder salir de ahí, donde estamos encerrados, donde no nos permitimos. Y si continuamos haciendo las cosas bien, llegará un momento que estemos frustrados, pero si atendimos a nuestra familia en la mañana, y aprovecho la oportunidad, les mando un abrazo enorme a mis hijas, a mis hijos, que siempre están ahí, y puedes estar fregado, puedes estar en el piso, pero siempre te van a levantar y te van a ayudar. Pero es un tema empático, es un tema de amor al prójimo. No hay otra cosa que solucione. No lo va a solucionar solamente la educación. Tiene que haber empatía, tiene que haber amor para poder solucionar las cosas. Y cada vez podemos ser una sociedad mejor. Claro, excelente. Eso sería por la parte de la sociedad. ¿Y qué pasaría por la parte de nuestras autoridades? ¿Cuál sería la propuesta? Ok. Desde la parte de autoridad, hay una gran cantidad de políticas públicas encaminadas a la prevención. Hay apertura de espacios públicos, áreas verdes, áreas de ejercicio, no lo sé, centros culturales, cada vez más cines, cada vez más plazas, cada vez más andadores, temas de
temas de bicicleta, temas deportivos. Hay una gran cantidad. Algunos no los conocemos y algunos no los hacemos. Esto no puede garantizar en totalidad, porque desafortunadamente las áreas verdes que existen o son vandalizadas o son utilizadas para otra cosa porque nosotros mismos las olvidamos como ciudadanos y como servidores públicos. Me atrevo a decirlo que a veces como servidores públicos estamos ahí un día cuando sucede algo y cuando no sucede nada pues no paso por ahí. Es un tema de descontento y de abandono por ambas partes. No puedo ocultar o no puedo culpar solamente la parte del servidor público porque esto es una dualidad. Somos una sociedad que funciona en conjunto, somos una sociedad que tiene que avanzar de la mano. La seguridad pública es un cuerpo hecho, creado para garantizar la ley, para garantizar la paz social. ¿Y cómo se va a crear la paz social si el servidor público hace lo necesario, a veces de más, pero la sociedad no lo sabe? Aquí es donde entra la parte de educación. Tengo que saber qué es lo que me corresponde a mí, cuáles son mis funciones como ciudadano y cuáles son las funciones de un servidor público, para que yo no le permita al servidor público ir más allá. Es decir, las políticas públicas están encaminadas a generar esta parte de prevención. Y de pronto tenemos, me atrevo a decir, a lo mejor quizá ahora prevención del delito, ¿no? Que sale y da pláticas y aprovecho. Un abrazo enorme para el área, la Subdirección de Prevención del Delito que hace día con día esfuerzos, pues más allá, ¿no? Más allá, quizá y a veces le ponen el plus, ¿no? Y le ponemos el plus, más allá de lo que me corresponde, le pongo Saludos un cordiales, más un fuerte abrazo. enorme, enorme. Y a veces no son suficientes. A veces no son suficientes porque como sociedad no nos dejamos ayudar. Exacto. Entonces, eso es una parte importante. Tenemos que aprender a creer. Sé que suena difícil y sé que suena increíble. Tenemos que creer en esta parte del servidor público y al mismo tiempo tenemos que obligarlo a que haga su trabajo. Porque si el servidor público se presenta a atender un incidente, pero la gente no denuncia o la gente no da seguimiento, Así es. pues estamos permitiendo que el servidor público caiga en una zona de Y después confort. decimos que es su culpa. Sí, claro. Tenemos que presionarlo de tal manera. El servidor público está que estamos aquí para trabajar y me incluyo ahora como parte del servidor público, pero también como ciudadano, porque también soy ciudadano, también tengo que cumplir con mis derechos, Claro. también tengo que acudir a pagar mi luz y también tengo que subirme al transporte público. Pero como servidor público podemos ver, yo creo que tenemos que ponernos en los zapatos de cada cosa de manera equilibrada. No podemos no podemos ser parciales. Eso no sería tolerable. La parte de generarte hacia un solo lado, o defender mi postura solamente porque soy policía, no, digo, el policía tiene que ver, tiene gran parte de responsabilidad y para eso la denuncia del ciudadano, día con día, que la archivó, pues hazla de nuevo, y que no te hizo caso, Así denuncia nuevamente hasta que te haga caso. Es un tema, Claro. me parece complicado, pero es un tema de que el mecanismo, somos pequeños engranes que hacen funcionar una gran maquinaria llamada sociedad. Ok. Nos dice la Chio Resiliencia, con la simple mirada nos tranquilizaban nuestros papás. Sí, es cierto. Sí. Volteaban y te hacían. Sí, claro, sí. Y tú, ay, ya con eso, ya. Sí, no había necesidad de gritos. Eso era respeto, Ajá. Chio Resiliencia. Eso era un tema de respeto. Y generaban los padres y nuestros abuelos generaban respeto. Y yo creo que a la fecha siguen generando. Yo conozco mucha gente que sigue generando esta parte. Es decir, todo lo que hemos hablado ahorita es de manera general. Sí hay muchísimos ciudadanos y conozco muchísima gente que de verdad que donde te encuentran te saludan y así sea un día fatal y les haya ido pésimo, siempre te dirán todo bien. ¿Y cómo estás? Y un abrazo siempre, ¿no? Así es. Nos dice Maggie Muñoz, felicidades, comandante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Carolina Adams, muchas felicidades, le envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, maestra, licenciada, también un gusto saludarle. Monse Segundo, excelente ponencia, licenciado Olvera, saludos desde México. Cari Trejo, muchas felicidades, licenciado. Muchísimas gracias, Monse, Cari Trejo, un gusto saludarles. Arturo Hernández, saludos, maestrazo de vida, jefe inocente, es un placer como siempre escuchar los buenos consejos que nos comparte. Artur, un viejo compañero de la seguridad pública y hoy dedicado al tema de emprender. Un saludote a Artur, siempre reconocido tu esfuerzo. Y saludos especiales de Mónica Olvera. Mónica Olvera. Nos dice aquí andamos siempre, pa. Un gusto. Saludos, Mónica, un fuerte abrazo.
Pues qué tema tan interesante y tan controversial. Considero, licenciado, que muchas veces de repente la sociedad le echa toda la responsabilidad a las autoridades. Sí, Hablando no nada más de las autoridades policiales, sino del gobierno de manera general. sí, Y considero también que sucede esta parte de que las autoridades de repente no pueden realizar las dinámicas o los programas que tienen debido a que nosotros como ciudadanos no acudimos, no hacemos caso, no nos interesa, ¿no? claro. A la ciudadanía, y bien es cierto que a la ciudadanía no le interesa, sí, si bien es cierto que existen niveles de gobierno y desde la Federación hoy nuestra Guardia Nacional y de pronto la Policía Estatal y la Policía Municipal y policías auxiliares incluso, a la ciudadanía no le interesa quién es. La ciudadanía acaba de sufrir un hecho, le acaban de robar, le acaban de quitar su vehículo, le acaban de golpear, acaban de sustraer a un menor. Él lo único que quiere es ver un uniforme. Quiere ver un uniforme y quiere ver que ese uniforme le responda y que la proximidad, porque eso es lo que debe ser y lo que es la seguridad pública, la parte de proximidad social y estar siempre al servicio de la comunidad. Entonces, no hay diferencia. La gente no conoce, la gente no sabe si este policía es del sector o no es del sector. Yo atiendo, me acerco y atiendo y como tal brindo mi servicio siempre con una sonrisa y con un saludo que anteceda a cualquier otro tipo de cosa. Y eso va a garantizar la parte de la seguridad. Entonces estamos diciendo que la funcionalidad se dé. Es muy difícil realmente, y lo mencionábamos, la parte de México en temas de delitos, pues es un tanto complicado y a nivel país es un tema delicado por el mero tema de sociedad o propiamente por el tema de sociedad. Pero bien mencionaba, pues, a veces el servidor público no alcanza, de verdad que no, ¿eh? De verdad que no sé cuántos hay en Ixtapaluca, pero no alcanza la cantidad de población operativa y de población administrativa para una población en general. Entonces, no debería, ni siquiera debería existir la necesidad de que nosotros existimos o el policía existe porque la sociedad Claro. comete el hecho y por eso la necesidad de que exista un cuerpo que tranquilice y que de manera coercitiva tenga que controlar. Porque las cosas se dan de manera social. Primero fuimos sociales y después servidores públicos. La sociedad la creó este grupo, pues necesario. Así es. Nos dice Ingrid Michel, excelente información, pero es un tema muy complejo. Ojalá el licenciado nos dé una clase presencial y nos enseñe más, por ejemplo, de nuestros derechos y obligaciones. Ya lo están comprometiendo, licenciado. Por supuesto. Ahí un mensajito un messenger y con todo gusto nos ponemos de acuerdo. Próximamente taller creamos. presencial en el Colegio Multidisciplinario. Claro que sí, claro que sí. Estén pendientes, Sí. ya lo comprometimos aquí en vivo, ya Así nos dijo es. que sí, Pero taller Pero este presencial. taller tiene que ser amplio. Tiene que ser amplio porque tenemos, para hablar sobre este tema de derechos y obligaciones, tenemos que hablar de manera general, en un tema de Sí. sociedad, desconocer absolutamente todo y con todo gusto. Con todo Claro gusto. que sí, pues ya nada más estén pendientes en la página del colegio, les vamos a avisar próximamente la fecha, qué día y los esperamos a todos aquí. ¿Cómo se llama? Ingrid, un gusto. Ingrid Michel. Muchísimas gracias, buena participación. Importante el tema. Excelente, así es, excelente Ingrid. Pues licenciado, tenemos próximamente en nuestro campamento forense. Usted ha tenido a bien acompañarnos para nosotros, para mí de manera particular, ha sido siempre un honor su participación de este evento. ¿Qué nos puede platicar acerca del evento? Un gusto, sí, he tenido la oportunidad de participar, no solamente en ese, sino me ha tocado participar en algunos otros, Sí. pero en tema de dactiloscopía, en tema de algo de rescate de montaña, y después tuvimos uno de balística o grafología, Ajá, ahora anduvimos en esos diversas temas, pero áreas. este tema en particular, y le platicaba al primer grupo que atendí yo aquí, dije, es muy enriquecedor porque realmente lo tienes ahí, porque realmente puedes sentir el olor. Y puedes Así literal, estar- Sí, o sea, es lo más cercano a la realidad Sí, y te lo así puedo decir es. con la experiencia
que me ha tocado, que realmente no son muchas, pero las suficientes para saber que es real. Entonces, estar en ese lugar, primeramente ver la interacción, que esperemos que este año podamos contar con el apoyo del director de seguridad, como en otros años, con el tema de los caninos, porque le dan un espacio significativo. Aparte se da, que yo creo que es lo más importante, la interacción entre el servidor Claro. público y el estudiante. Claro Esta que parte sí, es como fundamental. siempre, ya saben que siempre son súper Sí, bienvenidos. claro. Ya lo comprometimos, por ahí pásenle el video, Ya lo- si nos está viendo. Perdón, jefe, ya lo comprometí hoy, ¿no? Ya lo comprometimos, mañana lo veo en su oficina. De una vez, ¿no? Aprovechando. Pero bien, Sí, yo creo que esa parte es importante porque nos permite la fusión del servidor público con el así es. estudiante. A veces un tanto difícil, pero tiene que funcionar. Las cosas tienen que ser coercitivas. Entonces tiene que El funcionar trabajo en esta parte. equipo, ¿no? Claro. Esta parte del conocimiento, de la educación, que día a día nos hace mejores personas, y esta parte de la sinergia, de poder colaborar en conjunto y darnos cuenta que no estamos unos contra otros, somos un equipo. Así es. Somos un equipo y realmente si consideramos la empatía y las funciones de cada uno dentro de su área respectiva, considero que, pues bueno, el equipo y lo que se realice, las funciones que se realicen, tienen éxito. Sí, la parte de equipo siempre va a llevarnos a un resultado favorable. Siempre el éxito estará garantizado cuando trabajemos en equipo y en total sinergia. Así es. Claro que sí. Y además a todos los compañeros que nos están viendo. Claro, y por supuesto, ya que Todos empiezan a, están invitados, los esperamos. Llámenos, contáctenos y reserven su lugar. Están cordialmente invitados. y además es muy cercano, es dentro del mismo municipio, está a muy pocos minutos de aquí del colegio, propiamente del centro de Ixtapaluca, y es una experiencia, si me atrevo a decirlo, es emocionante. Estás en el lugar, estás en la zona, aprendes. Quien te apoya como equipo o quienes son los instructores, pues están ahí y te están orientando en todo momento para generar tu Así es. cuadrícula, se llama cuadrícula, para Ajá, generar sí. la dinámica De la exhumación. de la exhumación como tal, de la recolección del indicio. Así es. Está excelente, entonces totalmente recomendable el tema Y además ahí va a estar el comandante, entonces por los supuesto. esperamos, no se lo pierdan. Es el próximo sábado 24 de septiembre, fraccionamiento residencial Acosac. Los números aparecen en pantalla, llámenos, reserven su lugar, no se pierdan este magno evento, que en este año, además, licenciado, va a ser internacional. Contamos bien. con la participación de ponentes internacionales que nos van a hablar acerca de diversos temas en áreas forenses, entonces, bastante interesante. Qué mejor. Hablemos de cadáveres, nos vemos ahí. Así es, hablemos de cadáveres, nos vemos en nuestro campamento forense 24 de septiembre, los esperamos a todos. Y bueno, por otro lado también envío un cordial saludo a todos los chicos con CIFO. Ellos inician clases, por este medio les recuerdo, muchachos, no vayan a Por supuesto. faltar. Sí, No vayan a faltar, estamos a punto de iniciar, sábado 3 y domingo 4 de septiembre, las inscripciones aún están abiertas. Si te quedaste sin algún lugar, nosotros sí tenemos un lugar para ti, comunícate, te estamos esperando. Contamos con licenciaturas en criminalística y criminología, licenciatura en derecho, licenciatura en psicología y pedagogía, además de bachillerato, por supuesto, diplomado en enfermería auxiliar, impartida los domingos, qué bien. que esto está padrísimo, de verdad. Aprovechemos los domingos para seguir aprendiendo y seguir cultivando. Exactamente, en esa parte nosotros como institución nos hemos preocupado porque muchas veces existen muchos jóvenes que quieren estudiar, que quieren superarse, pero trabajan de lunes a sábado. Entonces, también se aperturan licenciaturas para el horario dominical. Si estás interesado, también llámanos, ponte en contacto. Lo que nosotros buscamos es darle oportunidad a nuestros jóvenes de Ixtapaluca, tener la oportunidad de poder cambiar su vida, ¿no? Recuerden siempre, estudien con nosotros y cambien su vida. Para nosotros es muy importante que se superen, ¿no? Claro, claro, esta parte de la educación es lo más importante y definitivamente cambia, no hay un antes y un después sobre el tema de la educación, y siempre es en mejoría, siempre es en éxito.
Claro que sí. Bueno, nos dice Pérez Ramírez, Campanita, sería fabuloso asistir a ese taller. Te esperamos, Campanita, llámanos. Ponte en contacto con nosotros para darte los pormenores. Va a ser ¿Tienes un genial. lugar? Va a ser genial, Lupita. Ahí estaremos. Ahí Ahí estaremos vamos a pendientes. estar. Poncho Razo, ahí estaré si me invita, pero por supuesto, Definitivo paso. querido amigo, no necesitas invitación, va a ser un honor. Llévame una frazada adicional, Razo, porque hace frío, Dos. por favor. Dos, por favor. Bien. Liz Nava, el mejor humano, el mejor policía, el mejor licenciado, el mejor en todo. Qué Liz linda. Nava, un gusto, Liz, un abrazo. Es muchísimo más de lo que puedo esperar, de verdad. Créeme que siempre es un gusto verte, siempre es un gusto saludarte. Y uno está ahí para dar de lo poco que podemos para ustedes. Aprendemos de ustedes definitivamente. Un gran corazón, Liz. Un abrazo enorme. Poncho Razo nos dice, licenciado Olvera, excelente ponencia. Gracias por compartir nuestros conocimientos. Que sigan los éxitos. Muchísimas gracias, Razo. De igual manera, es razón, muchísimo de lo que se aprende es a dar corazón, mucho más, allá ponerle un plus al trabajo. Y eso se aprende de gente como tú, Razo. Así es. Un gusto. Rosa Isela González, gracias por la ponencia, licenciado Olvera. Rosa Isela González, un gusto también, ya lo sabes, siempre un gusto también, grandes camaradas y también gente que dedica parte de su vida y su corazón a la seguridad pública por años, impresionante. Jerry Ramos, yo tuve la oportunidad de ir a un campamento muy bien organizado y la intervención de los caninos. Muchísimas definitivo. gracias, te esperamos en este campamento, no puedes faltar. Claro que sí, Jerry. Hoy será mucho más coordinado. Igual tema de caninos y mucho más extenso, por supuesto. Y como menciona la maestra, con temas internacionales y con la experiencia internacional, pues, por supuesto, tiene que ser bueno. Aprovechalo, Jerry. Bueno, pues licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, es un gusto. El gusto totalmente nuestro. No se olviden, soliciten su constancia. No se pueden perder su constancia con el autógrafo del licenciado, por favor. Será un gusto, de verdad. Un gusto. Va a haber constancias con dedicatorias especiales. Ustedes las pidan y nosotros se las entregamos. Claro que sí, será un gusto. Maestra, un gusto enorme. Igual. Enorme, impresionante su tema y un gusto. Seguimos haciendo tareas, hay que hacer tareas buenas cada día para mejorar como sociedad. Claro que sí, y el trabajo en conjunto siempre da más Claro y que llega sí. más lejos. Así Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Archivos de Investigación. No se olviden de solicitar su constancia. Excelente noche. Hasta luego, muchas gracias a todos.